paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos se silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? Ahí buscando a Yolanda, nos vamos a México y esta vez en la voz de Juanito Guanabacoa. Adelante, Juanito. Gracias, Abel. ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasa en México? Después de esta selección, y bueno, vamos a ver, dicen que los mexicanos tenemos un agudo sentido del sarcasmo. Bueno, pues la misma canción, ¿qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasa en México? Voy a empezar a dar algunas noticias, algunos puntos en esta crónica breve de lo que sucede en México durante la semana que nos precede. Y bueno, hoy se planificó, hoy se convocó a una megamarcha en torno a una causa común. Es decir, cuando aparece un enemigo potencial, cuando aparece un enemigo común, se apela a la unidad, se apela a la unión, y así lo ha hecho en esta ocasión la presidencia de Peña Nieto. Pero bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos que la élite, tanto social como intelectual, como de los medios de prensa, convocaron a una mega marcha este día 12, domingo, en México, para hacer frente al enemigo común, que en esta ocasión es Trump y el muro propuesto de la construcción en la frontera. ¿Quiénes han convocado a esta reunión y qué significa? Bueno, les voy a decir que para empezar, la megamarcha planeada para este domingo se llama Vibra México. No sé si es porque les van a dar todos un vibrador o por si el tema es vibrante socialmente, pero yo tengo muchas dudas, porque es, o bien podría resumirse en una pregunta, ¿es Vibra México, es un desfile o una marcha? Pues por quienes la convocan son Mexicanos contra la Corrupción, donde una lideresa que se llama María Amparo Casar celebra, dice que va a ser para celebrar el orgullo de ser mexicanos y además exigir un buen gobierno contra las embestidas del presidente Trump. Además, alegó que esa organización participa con el 0.001% en las marchas y que, bueno, se suma a toda la pléyade de organizaciones que van a sumarse en torno a la unión que pide Peña Nieto para este enemigo común. Precisamente surge una organización que se llama Causa Común. La directriz de esta asociación, María Elena Morera, que es una invitada permanente al Consejo de Seguridad Pública, o sea, con derecho a aplaudir las políticas públicas, nombrada líder social 2014 por una fundación que ella misma, en la que ella misma participa, que se llama Fundación Social, periodistas connotados de apoyo al gobierno como López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, han invitado al pueblo a sumarse contra la política de la construcción del muro y para hacer frente a este enemigo común que sale de la política internacional de los Estados Unidos hacia México. Pero también participan señoras como la señora Miranda de Wallace, que ahora dicen ya es también amenazada. Esta señora la habrán de recordar por el supuesto secuestro y desaparición de su hijo, por las investigaciones relacionadas con corrupción en el manejo del caso, tortura a los testigos del supuesto, porque no se ha probado todavía y sigue en juicio, secuestro y muerte de su hijo, desaparición forzada. Está también el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, muy discutido, con acusaciones de
corrupción durante su gobierno en el estado de Puebla, que desfila y desfiló también el domingo pasado a caballo en una megamarcha para unirse con el reiterado llamado a la unidad de Peña Nieto. ¿Qué pasa en realidad? Bueno, las protestas han seguido desarrollándose a partir de enero contra el alza al impuesto de la gasolina y la prensa no ha dicho el número de personas en muchos de los estados del país que se han revelado con esta, que va a ser ya la segunda incremento que encarece los combustibles en México. Todo esto ya se sabe, ya se han hecho estudios, que es para tapar el 40% del boquete en el presupuesto nacional al privatizar Pemex. O sea que, en palabras de Gerardo Fernández Noroña, en México hay una rebelión absoluta. Si seguimos las últimas 4 o 5 semanas de las manifestaciones que ha habido, la respuesta del gobierno ha sido de la represión, participación del ejército, de la Policía Federal, y ya han causado muertos. Tenemos el caso de Exmiquilpan, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, que 2 jóvenes fueron brutalmente reprimidos y bueno, se les quitó la vida. Esto viene a enrarecer el panorama, toda vez que hubo una amenaza, voy a decirlo entre comillas, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que mandaría fuerzas militares a México si éste no coopera o no en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bien, les voy a decir a ustedes que a partir del 2 de enero de este año hacia acá, quiere decir las 2 pasadas semanas, se han llevado a cabo en México balaceras fuera de lo común. Tenemos que de aquí hacia atrás, en el estado de Nayarit, en las ciudades de Tepic, el jueves precisamente hubo una operación militar conjunta contra la criminalidad organizada. Se supone que contra el cartel de los hermanos Beltrán Leiva, que son los del cartel de Sinaloa, y donde hubo abatidas en la primera información 9 personas. Vamos a explicar un poquito más a fondo esto. El famoso operativo tuvo origen después de una semana anterior donde hubo más de 10 ejecutados, 5 en el estado de Nayarit y todos relacionados con la criminalidad organizada, donde se pusieron también letreros, carteles, que es ya el sistema de comunicación entre los carteles y la sociedad, por decirlo así. Y bueno, esto tuvo más de 15 muertos. El gobernador Roberto Sandoval Castañeda aparece seguido de todas las policías que intervinieron, o sea, la fuerza conjunta, el mando, vamos a decir, compartido de las policías, tanto federal como estatal, como municipal, el ejército y la marina, diciendo que este operativo ha demostrado la unidad y la coordinación de las fuerzas del orden contra el AMPA organizada. ¿Qué pasa con esto? Se utilizó esto, el gobernador dice, perdón, antes que esto, que se demuestra que el Estado de Derecho protege la vida de los ciudadanos y no hay daños a terceros. Aquí viene una pregunta. Se utilizó y se difundió gracias a un video de un particular que se ha hecho viral en las redes sociales, el uso de la ametralladora montada en un helicóptero que se conoce como Minigun GAU-17. Vamos a hacer un poquito de historia que viene a partir de enero de este año con respecto a la compra de armamento para la guerra contra el narco. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 115 millones de pesos, o sea, 6.5 millones de dólares, más 100,000 pesos mensuales para gastos de mantenimiento, para la compra del Dillon Aéreo, que es una empresa
Bueno, me río un poco porque es una empresa tejana de los Estados Unidos, donde se supone que ya no íbamos a consumir productos de ese país a efecto de contrarrestar las medidas que se han impuesto a la producción de insumos mexicanos que van para la exportación a los Estados Unidos. Pero hay algo más curioso. Este gasto no ha sido dentro del presupuesto de egresos de la Federación algo que se tenía planeado. Fue una compra que, bueno, de un armamento de alto rendimiento, como dicen los militares, que tira 50 tiros por segundo con 6 cañones rotativos del calibre 7.62, que es el que usa el cuerno de chivo, y que tiene una duración nada más de 10 años. No es parte de los 116 proyectos de egresos de la Federación 2016, sino ha sido una compra emergente. Ahora se sabe que estamos a la espera de los testimonios, porque un arma de guerra que se ha demostrado que barre amplias zonas con un grado de certeza muy elevado para los militares, para la destrucción de objetivos que atenten contra la seguridad nacional. Bueno, pues en este caso tenemos un arma de guerra usada para erradicar a la criminalidad organizada. Y resulta curiosamente que no sabemos si hay víctimas civiles. Hasta ahorita se ha dado la información de carácter oficial. Les voy a traer después unos testimonios de compañeros de prensa libre de Nayarit, en donde dicen que, bueno, el uso de esta arma de fuego es importante y además peligroso para la población civil, porque no se sabe si en verdad hubo heridos fuera de esto. El saldo en esa matazón, por decirlo así, hasta ahorita se dijo oficialmente 9, después 15 y después siguió viernes y sábado otras refriegas donde han caído muchos criminales abatidos, entre ellos un militar. Lo mismo sucede en Sinaloa. En las últimas 72 horas hay 3 balaceras. En la serie del béisbol del Caribe se da una balacera en plena ciudad y arroja un saldo de 12 muertos, uno de ellos militar. Bueno, tenemos este panorama. ¿Qué pasa en México? Si nos vamos a las cifras del INEGI y de la ONU de 2007 a 2016, quiere decir hasta hace 2 meses, comparamos los datos y en Afganistán hubo 21.415 caídos civiles relacionados con la violencia de guerra. En Irak el número se eleva a 81.636. Y en México tenemos una cifra récord, y esto es de veras una contradicción, de 164.345 muertos, víctimas civiles y sicarios. Y si esto no es una rebelión descontrolada, yo les voy a decir que ya es a grado de genocidio, y que además tanto criminales como policías, como soldados, como gente civil son mexicanos. Es una erradicación realmente muy grave. Esto tiene una traducción. Si nosotros pedimos una unidad nacional contra del enemigo común, en este caso Trump y sus políticas, bueno, en México la prensa se ha dedicado a decir que es un peligro para las finanzas mundiales las políticas de Trump, pero no ha habido el apoyo a las políticas de migración, apoyo a migrantes en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara y Ciudad Juárez. Pues esto ha sido nada más en el discurso. En tanto que en lugares turísticos ya tuvimos balaceras en Cancún, que esto es el Caribe mexicano, y en esta semana en Puerto Escondido, Oaxaca, no fue la excepción. Hay entonces una afectación
directa a la población civil, a lo más sensible de la sociedad. La guerra contra el narco y entre narcos ha sido entonces el pretexto y ha habido una masacre para sacrificar a los Estados Unidos, toda vez que a partir de las amenazas pues tuvimos la extradición de varios capos, no solamente de Joaquín Loera Guzmán, sino de otros tantos que han sido extraditados en forma express a los Estados Unidos. La compra de estos armamentos de la Dillon, de la compañía en Arizona, Texas, pues se da de manera extraordinaria. Es un arma de guerra que se estaba discutiendo que no se puede usar para las cuestiones civiles o de seguridad, y este es el panorama ahora con una megamarcha en torno a la unidad nacional, en torno al gobierno de Peña Nieto, que pues omite las acciones civiles de defensa de los derechos humanos, de defensa de las alzas contra los impuestos que se han dado en todo el país, de la afectación por la represión en muchos de los estados de México. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo diría como la canción que nos trajo Abel esta mañana, ¿qué pasa, Yolanda? ¿Qué pasa, México? Y bueno, esta nota no es más que para invitar a ustedes a la reflexión, a informarse de diferentes fuentes, y debo decir que se me había pedido que dijera yo algo sobre el impuesto a la gasolina. Pues bien, la resistencia social implica el no pago del impuesto, y me han dicho en México que cómo se logra esto. Bueno, les voy a decir que a nivel nacional hay ya muchos amparos que permiten la acción civil de no pago de los impuestos. Lo que tienen que hacer es lo que marque de consumo en la máquina de despacho de gasolina, dividirlo entre 1.35 y pagar el resultado, que es entonces dejar de pagar el impuesto a la gasolina. Todo esto vamos a ver qué pasa a partir de este domingo con esta megamarcha que se anuncia. Vuelvo a decir que yo planteo la pregunta, ¿es un desfile o una marcha? ¿Qué pasa, Yolanda? ¿Qué pasa, México? Nos vemos nosotros la próxima semana y bueno, seguiremos informándoles a ustedes, trayéndoles el testimonio con respecto a la lucha que ya se ha abierto para el cambio de gobierno en 2018, con un año de anticipación, con una exigencia de renuncia del presidente Peña Nieto, y vamos a ver qué nos pasa. Saludos, y Juanito Guanabacoa desde París en Radio Frecuencia París Plural 106.3 del FM.